Le doy la bienvenida a mi amigo y compañero, desearle una feliz temporada 2023 y que sigamos juntos. Para mi felicidad, estoy hablando en serio, para mi orgullo y para compartirlo con nuestro público. Bueno, muy bien, Nolo, muchísimas gracias. Bueno, es otro año que comenzamos esta columna en el lenguaje del alma, de artes plásticas, y hoy tengo el placer, el gusto, no quiero utilizar el orgullo, pero hace mucho tiempo yo conocí a una mujer muy bella que se dedicaba a investigar en el CONICET la pintura rupestre. Y una joven investigadora y un técnico que estaba buscando un lugar para posicionarse en la antropología. En este caso, como dibujante del CONICET, yo buscaba un lugar de trabajo. Y esta investigadora me atendió muy bien y me habilitó el espacio. Pero claro, en el CONICET en ese momento era muy difícil pasarse de una especialidad a la otra. Así que con el tiempo, transcurrió el tiempo y gracias a los últimos trabajos que estuve haciendo y teniendo la posibilidad de investigar y de leer un poco más, me encontré con una investigadora del CONICET y ya a un nivel que podíamos decir que cubre los límites ya no solamente de la Argentina sino a nivel internacional, y que me llamaba la atención de que ya no cubría el campo solamente de la pintura rupestre y del simbolismo americano, sino había incorporado otros temas y entre ellos el chamanismo, que eso es lo que más me llamó la atención. Así que te voy a presentar a la antropóloga Ana María Llamazares, que hoy la reconozco como una... Viste que cuando hablamos de una gran trayectoria y de un proyecto de vida en las artes plásticas, hablamos de un maestro. Bueno, yo acá te voy a presentar a una sabia maestra de la Argentina. Ana María, bueno, bienvenida. Bueno. Muchas gracias por querer participar de esta charla, ¿eh? Bueno, tantos elogios. Mirá, si no fuera porque tengo tantos años, casi como Nolo, me sonrojaría en este momento. Por Vos favor. No tenés años, no, solo belleza e intelecto. No, lo que digo es cierto. Y bueno, Ana María yo la conocí hace muchos años atrás, intentando yo pasarme del área de biología, de botánica, al área de antropología, porque ya estaba investigando sobre lo que era el arte originario. Pero Ana María ya investigaba profundamente. En aquella época creo que estabas trabajando directamente con Ana Lorandi. Y, bueno, te estás remontando claro, casi a los orígenes de mi carrera académica como investigadora del CONICET. No sé de qué año estás hablando, pero... No digamos, pero... No lo digamos. Pero bueno, efectivamente, yo comencé investigando el arte rupestre de Patagonia septentrional y después, a partir del año 90, pasé a cambio de área, a geográfica, a estudiar el arte de una de las culturas precolombinas más destacadas, más notables del noroeste de la Argentina, que es la cultura de la Guada. De la Guada. Y ese cambio de área no fue casual, por supuesto, me fue llevando naturalmente y de la mano hacia el tema del chamanismo, porque es una cultura,
la cultura de la Wada, que es una cultura chamánica que utilizaba plantas sagradas de orden psicoactivo y que eso lo volcaba en una iconografía, en un arte completamente diferente de otros, muy notable, muy extraño también a los ojos profanos o a los ojos estrictos, ¿no?, del descriptivismo en ese momento, digamos, de lo académico arqueológico. Así que la verdad que fue el mismo arte rupestre el que me fue llevando hacia esta temática, que después exploré en forma personal, haciendo experiencias. Dirigí junto al que fue mi compañero muchos años de la vida, Carlos Martínez Arazola, también antropólogo. Dirigimos juntos una fundación, casi 20 años, la Fundación Desde América, que también esa institución, una ONG, abrió camino en cuanto al estudio y la práctica del chamanismo, o lo que hoy se llama el neochamanismo, que sería como, bueno, las versiones contemporáneas, ¿no?, adaptadas a las problemáticas de las personas que no somos indígenas, pero que estamos en búsqueda de hacer puente con el mundo de lo indígena. Y no solo a través de la investigación o del estudio y la lectura, sino a través de la vivencia, de la experiencia. De modo que eso me fue abriendo, bueno, paralelamente mis intereses sobre la epistemología, la filosofía de la ciencia, el cambio de paradigmas, cómo es que pensamos el mundo, cómo lo miramos, lo concebimos. En algún momento se me cruzaron esos dos intereses. Esa fue mi formación de posgrado. Claro. Y descubrí que el chamanismo es una vía regia para el cambio de paradigmas, para abrir la cabeza, para pensar el mundo de otra forma, para acercarse a otra visión del mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que este último libro es un poco el fruto de este camino que muy sintéticamente les he contado. Para los hombres comunes, perdón Andrés, se me ocurre, siempre ha sido, entre los que me incluyo, obviamente, el chamanismo un mundo cuasi mágico, extraño, por momentos, no sé si por miedo, confieso, inexplorable, muy lejano a nosotros, en fin, un mundo extraño, para resumir, ¿no? Sí, muy ajeno, muy otro. Muy ajeno. Muy otro. Exacto. Está bien, seguí cómoda. Sí, sigue siendo de alguna manera un poco un prejuicio muy occidental, que lo que es diferente, que no responde a nuestras pautas, nuestros cánones de pensamiento, lo consideramos un poco como hasta peligroso, ¿no? Claro. Le tememos un poquito. Nos atrae, por supuesto, ¿no?, como todo lo desconocido. Lo desconocido, claro. Pero a veces queda como un poco reducido a lo exótico, esa cosa que vemos en una vitrina de un museo o en una película. Y hoy en día, bueno, es como que las cosas están cambiando tanto y la verdad que Occidente necesita acercarse a estas otras cosmovisiones que todavía tienen un caudal de sabiduría muy grande que en algunos casos están abriendo y están ofreciéndose para ser compartidas, en tanto y en cuanto Occidente se acerque a ellas con respeto, ¿no? Que también pasan muchas cosas que lo alteran. Yo cuando te presentaba como maestra y sabia en este campo, era justamente por el gran prejuicio que hay, y hay que tener un gran valor para alguien que está en la investigación y teniendo toda la trayectoria que tiene Ana María, en cierta medida meterte en el otro lado, ¿no? Generalmente el investigador lo mira de afuera, trata de tener todas las justificaciones racionales, se lee todo lo que hay sobre el tema, justifica desde ahí, pero es difícil entrar justamente y describir lo que está pasando realmente o lo que le está pasando a uno. Y en el trabajo de Ana María, por lo que leí y lo que acompañé el proceso
en estos últimos años del trabajo de ella, es justamente eso, de lograr un puente, un equilibrio entre ese plano que para nosotros, por prejuicios, es tan distinto, pero que cuando uno empieza a ingresar a él, se da cuenta que hay muchos puntos en común, ¿no? Porque el hombre es uno, ¿no? Entonces, y algo que justamente esta ciencia bloquea desde un posicionamiento racional y materialista es la intuición. Por eso yo, en otras charlas hablábamos con Ana María de que el campo del arte se aproxima desde el lenguaje, en principio con muchos prejuicios, ¿no? Porque nadie quiere dejar el piso, ¿no? Es esa relación de describir, el desafío, ¿no? de describir, ¿no? El apoyo. Y Ana María logra ese proceso. Por eso te quería preguntar en ese sentido, ya entrando en el tema del simbolismo de lo sagrado, que a todo aquel que está escuchando el programa se lo aconsejo a que lo compre y lo lea, porque es una forma también didáctica, no es un lenguaje el que utilizó en este caso Ana María para hablarle a otros científicos, es que justamente horizontaliza el conocimiento y lo pone a disposición de todos. En el caso de los artistas plásticos, lo mismo, o sea, a mí me sirvió justamente para hacer este tipo de analogías. Entonces te preguntaba, ¿cómo es ese juego que hiciste entre el paso de la antropología desde la pintura rupestre? Vos decías, a mí eso me sirvió, esa apoyatura, entrar al mundo simbólico de la Guada es otro salto, porque es más hermético, sí, ¿no? Y bueno, y encontrarte con ese mundo del otro lado y poderlo describir, ¿no? Empezar a ver como para que tus compañeros de trabajo lo puedan entender también, ¿no? Porque no era tan fácil en ese momento que lo empezaste a hacer. No, nunca fue fácil. Y tuve momentos críticos a lo largo de la carrera que se me objetó bastante, digamos. Pero creo que por un lado conservar la actitud como investigadora rigurosa, seria, digamos, metódica, ¿no? Cumplir con los requisitos de estar dentro de una institución formal y por otro lado aventurarme a explorar estos otros mundos. Por suerte logré lo que en el mundo indígena se llama ser un chacarruna, o yo le agregaría una chacaguarmi. Chaca es puente, de ahí viene chacana, claro, que es la cruz cuadrada y que quiere decir umbral también. La chacana como si fuera un portal. Es un portal, exactamente. Exacto. Es una forma de pasaje, ¿no? Un símbolo de pasaje. Chacaguarmi porque Guarmi es mujer. Yo me asumo como chacaguarmi más que chacarruna. Hombre puente o mujer puente. Eso siempre fue un leitmotiv, podríamos decir. Y también lo que pasa es que está cambiando desde la ciencia misma, no todo el mundo, pero desde la crítica epistemológica, el paradigma de la supuesta objetividad ya ha caído en desuso en algunos campos más que en otros. Y la participación, lo participativo, esto de involucrarse y valorar la propia experiencia y las propias experiencias subjetivas como fuente de conocimiento. Esto claro, es una cosa importante. No cualquier delirio, pero sí la exploración donde uno no pierde esa conciencia de ser testigo de una realidad que estás, digamos, explorando, en la que te estás internando, por supuesto. Esto implicó también experiencias personales de todo tipo, con plantas, yo me transformé en practicante chamánica, no digo chamana porque es mucho, pero sí practicante de chamanismo. ¿A cuánto debiste despojarte de aquella otra, no? Se me ocurre desnudarte un poco, ¿no? Sí, por lo menos ir como disolviendo prejuicios. Y sobre todo el dejar de tener miedo a la mirada crítica, que es uno de los factores que condiciona mucho hoy en día el trabajo, en todos los ámbitos, seguro, no solamente en el ámbito seguro, académico, ¿no?
pero digamos, seguir la voz interior como principal motor, como luz que nos guía, y por supuesto no digo hacerse la Juana de Arco, pero no escuchar tanto las voces recriminativas o cuestionadoras y escuchar más esa voz interna que te dice, a todos nos dice, solo que nos cuesta escucharla muchas veces, es por ahí, ¿no? Y entonces la síntesis se fue dando a lo largo de los años, un tejido. Vos explicás muy bien también en tu trabajo cómo la física, desde la cuántica y desde todo un pensamiento contemporáneo de la investigación científica, empieza a tener un correlato con todo ese misterio, ¿no? Y empiezan a tener una fundamentación desde las ciencias más duras por ahí, a tener un paralelismo, ¿no? con lo que vos investigaste en el chamanismo. Eso es fundamental, que hay un trasfondo que proviene de la ciencia misma, que tampoco está tan aceptado en todos los, podríamos decir, los ámbitos oficiales de producción científica, pero que obviamente que son teorías que ya están consagradas. A partir del siglo XX se produce realmente un giro epistemológico científico fundamental en la ciencia, con la teoría de la relatividad, el descubrimiento, muchos de los descubrimientos de Einstein y después de la cuántica como empresa colectiva, y después todos los otros paradigmas, el descubrimiento del inconsciente con Freud, con Jung, con toda la banda, ¿no? que siguió, más la teoría sistémica, la cibernética, etcétera, etcétera. Son después las teorías, digamos, de las neurociencias, etcétera. Hay realmente una transformación enorme, y lo que yo veo es que estos nuevos paradigmas científicos dieron una nueva explicación del mundo, que es muy coincidente, en el fondo, con estas ancestrales visiones del mundo que supieron conservar las culturas originarias. Entonces la ciencia ha ido tendiendo ese puente. Yo me subí sobre ese puente, porque tenés como, bueno, un poco de aval esto de, por ejemplo, que el mundo es energía, que la materia en realidad es un estado de la energía, no es todo, no es lo único que hay, sino que en realidad el universo es fluido, que todo está animado, que todo está interconectado, que el tiempo no es lineal, sino que es cíclico, que tiene cualidades, fases, etapas, procesos, en fin, bueno, un montón de podríamos decir, postulados que se fueron desgranando de estas nuevas teorías científicas, han permitido tener una visión hoy en día bastante distinta, más allá de que la ciencia materialista tradicional por ahí todavía tiende a condicionar. Sí, o a desconocer, o a decir esto es un poco como magia, como algo no científico. Siempre está ese prejuicio. Les propongo a ambos una pausa y volvemos. Perfecto. Lo que plantea Ana María, porque cuando uno está metido en el juego, parece sentido común lo que vos estabas planteando, ¿no? Y qué difícil que se le hace al otro, hoy que está tan de moda hablar del otro, qué difícil se le hace integrar estas concepciones básicas de la humanidad, ¿no? De este sentido interdisciplinario que vos estás también promoviendo en esta cátedra en 3 de febrero, con estos conceptos tan interesantes desde el punto de vista de que no es una sola mirada, no es solamente la razón, sino hay otros elementos que hacen al conocimiento y que muchas veces los bloqueamos. Sí, claramente, bueno, en este libro, Símbolos de lo Sagrado, es que me permití también un poco más, como no es un libro estrictamente para la academia, para los otros científicos, como vos dijiste, y me agrada mucho que pueda llegar a todo el mundo, gran público, porque está escrito de forma comprensible.
Y también está escrito, por lo que es así, desde mi propia experiencia, más allá de que es un libro que resuma investigación, resuma y resume, las dos cosas, pero también resuma, creo, el aroma de la experiencia personal, de lo que ha sido para mí abrirme a esta nueva concepción. Y defiendo allí lo que llamo la vía imaginativa, es decir, esta utilización de la facultad que nos hace específicamente humanos, que es la imaginación, la capacidad de imaginar, de anticipar, de proyectar, de generar con nuestra mente, pero en armonía con nuestra intuición, un nuevo mundo o algo diferente o una forma de cambiar el mundo, de transformar aquello que nos hace daño o que sentimos que no está bien. Esto de la vía imaginativa es un recurso antiquísimo, no me voy a dar ninguna chapa con respecto a esto, pero está como también bastante devaluada como forma de conocimiento. Está como considerada Vos lo denominás como el poder visionario. El poder visionario tiene que ver, bueno, por empezar, porque yo creo que el arte chamánico, es decir, las imágenes que se realizan ligadas a rituales chamánicos, en su gran mayoría tienen un propósito y un origen en experiencias visionarias. Es decir, el arte del chamanismo o el expertise del chamán es alterar su conciencia o amplificar su percepción de forma tal de salirse de esta realidad ordinaria, poder entrar en otros planos de realidad y regresar, no perder nunca el hilo de Ariadna que nos trae de vuelta, ¿no? ¿Y para qué? Para brindar ese conocimiento a la comunidad, a la persona que lo consulta, a quien lo sea necesario, no es un mero entretenimiento, o para su propia formación, porque el chamán necesita hacer un camino de iniciaciones muy riguroso para transformarse en un chamán. Entonces, la imaginación que está directamente ligada a la capacidad visionaria, es decir, de visualizar, de entrar en ese campo que abre la imaginación, en donde las imágenes dejan de ser como meras ilusiones o representaciones de algo que hemos visto, sino que son puertas a otras realidades, donde llega nuevo conocimiento, podemos entrar en contacto con otras fuerzas, con otras energías, y ahí se une, se toca mucho con lo onírico. El mundo de los sueños, claro. Cuando se duerme la razón y se duerme nuestro cuerpo físico, despierta el cuerpo visionario, y es donde surge este otro mundo, ¿no? El mundo de los sueños, que también para los pueblos originarios es un mundo tan real o más que lo que nosotros llamamos realidad. Entonces, ellos le obedecen, le hacen caso, podríamos decir, le dan estatuto de verdad a lo que reciben en sueños. De hecho, muchas cosas se aprenden en sueños, ¿no? Y lo que yo planteo en este libro es que las imágenes chamánicas, acá hago un estudio bastante transcultural, porque tomo ejemplos de muchas culturas. De alquimistas, de magos. Bueno, eso también, claro. Sí, eso también, porque en algún punto está todo entretejido, ¿no? Pero iba a otra cosa, que es que esto es un lenguaje simbólico que tiene una lógica inscripta. No es puramente imágenes caóticas que no dicen nada, o sin sentido, o fantasiosas, o fantásticas. Cuando uno las mira con otra perspectiva, lo que encontrás es que ahí hay una lógica perfecta que tiene sus mecanismos, tiene sus recursos, tiene sus modos de generar significado.
no solo en cuanto a lo que se representa, sino a cómo se lo representa, que eso es la parte que a mí siempre me atrajo muchísimo, ¿no? La sintaxis de la imagen, cómo habla y cómo genera significado también el nivel de la forma y de la combinación de las formas. Bueno, por ahí eso es entrar. Hay un patrón. Hay un patrón que se puede reconocer, que se puede, bueno, el acto de la interpretación de las imágenes, que forma parte de todo esto, podríamos decir, de este arte chamánico, no solamente generar imágenes, sino después leerlas, comprenderlas, compartirlas. Este es un acto, el momento interpretativo es un nuevo acto creativo. Cada lectura de una imagen, de una narración o de una performance, de una danza, de un canto chamánico, es un hecho nuevo que se integra con la presencia y la participación del que lo está mirando, lo está escuchando, lo está recibiendo. Entonces, no es una cosa cerrada. Ahí generé una imagen y chao, la pones en la pared. Y quieto, podríamos decir, ¿no? Que queda ahí, sino que se va completando y actualizando en lo participativo, en lo vivo. Por eso está permanentemente en dinamismo, ¿no? En transformación. Sí, yo creo que ahí la clave que hace Ana María en esto es darte un método. O sea, el libro además tiene un método para vos poder hacer esa secuencia de trabajo, aunque lo quieras hacer en forma personal. Pero si lo querés investigar también hay un proceso muy didáctico de cada paso. En ese sentido, ves, ahí tiene un apoyo de muchos años como investigadora y justamente tiene todo el método y la referencia justamente para no perderse. Porque desde nuestro terreno, desde Occidente, no es tan fácil incorporarse a ese plano sin método. Y volver. Claro. Lo que decías vos hoy. Ellos, yo siempre digo, es muy fácil entrar a una iglesia de la mano de tu abuela y ver que todos están rezando. Ahora, no sé si es tan fácil entrar a un ritual africano o acá en el interior del país y desarrollarlo sin prejuicios y sin miedo. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo que no solamente el libro, todo el trabajo que viene haciendo Ana María, desarrolla eso y lo asocio a la problemática del arte, porque lo que tenemos ahí en común es el lenguaje. O sea, generalmente nosotros cuando ingresamos al mundo del arte americano nos quedamos en la imagen y nos quedamos en el diseño, pero no todo lo que te explicó ella que trasciende justamente lo formal o lo material. Entonces esos clichés, esos estereotipos, los terminas viendo repetidos hasta la enésima, pero no esencialmente la puerta que te abrieron para que vos puedas... meramente un contemplador. Y en este caso, Ana María lo que hace es desarrollar ese proceso. Entonces es muy interesante el trabajo que viene haciendo, porque justamente el científico se queda afuera, te describe lo que ve, lo que mide, lo que ordena, lo que pesa, pero es difícil que ponga su subjetividad a disposición de eso, porque está enseñado como que eso está mal. El artista es lo que tiene que hacer. Entonces ves que hay un proceso ahí que se contrapone por ahí con el proceso científico, que nosotros si no ponemos el cuerpo y el alma, es difícil que la obra tenga sentido vital. Podés ser un buen técnico, pero siempre está faltando algo. Y en esto, a mí como artista plástico me sirvió mucho, porque te da muchas herramientas para tampoco sentirte tan solo. Y uno que investigó el campo americano, te sirve también como herramientas como para entender mejor el proceso. ¿Entendés? Entonces, en ese sentido me parece extraordinaria la labor que viene haciendo. Además de esto, que yo te decía que es maestra, porque viste que bien nos explica, claro, y que fácil lo hace. Y que además es tan fácil que hasta yo lo entiendo cuando hablo del puente. En definitiva, de lo que estamos hablando es del puente, precisamente. También estamos, ¿no? haciendo un puente, sí, claro. Totalmente. Y bueno, es que la época que estamos transitando requiere construir puentes, o descubrir puentes y transitarlos, activarlos, donde fueron abandonados durante muchos años, ¿no?
La verdad que la realidad es un tejido, es decir, que si uno se dispone con ánimo caminante, podés ir transitando por ese tejido y a medida que lo caminás lo activás, Claro. ¿no? Como en la película Avatar, Sí. ¿vieron? Cuando vas caminando y se iluminan las piedras que vas pisando. Esto es un concepto bastante chamánico. Claro, de claro, hecho, totalmente. el director de esa película, muy inspirado en Claro. los conocimientos y las culturas tradicionales, ha aplicado mucho en esa saga. Cada cosa que uno pone, donde dirigís la atención, esto es un axioma Sí. ancestral, que la energía sigue al pensamiento. Seguro. O a la intención. Seguro. Donde vos dirigís tu intención, y ahí está el puente también con lo esotérico, si queremos Sí. llamar, es decir, el conocimiento de lo interno, esa porción de realidad se activa, se revivifica, podríamos decir, se revivifica, sí. Sí. Es decir, entonces nos permite darnos cuenta de que nuestro caminar es muy importante en esto, que somos protagonistas, que realmente el mundo no está separado de lo que nosotros somos y hacemos, sino que el mundo y nosotros somos un tejido, somos una trama interactiva, un ir y venir. Entonces, allí está este nuevo paradigma en vivo y en directo. Bueno, y que en nuestras culturas populares, por ahí con un acento más fuerte en la tradición oral y específicamente en zonas como la guaranítica, fíjate que ese mundo está vivo. Está vivo. Hasta en lo popular, vivo, sí. y que uno lo ve como extraño desde la ciudad, pero para ellos es lo cotidiano. Es lo cotidiano, Entonces, totalmente. ves que ahí, a mí me gustaría preguntarte eso, porque hoy se habla mucho de lo popular, ¿no? Ujú. Y hasta dónde lo que investigaste vos pasa a ser popular, ¿no? Porque buena viste pregunta. que muchas veces está como confundido ese proceso, ¿no? Qué sí. Porque lo popular y que tiene este vuelo es cuando nos vamos a lo central, a lo ancestral, Sí. ¿no? Sí, Y sí. cuando lo popularizamos nos quedamos con estereotipos. Entonces, y lo peor es que son guiados por lo ideológico, no por lo esencial del espíritu humano. Entonces, cuando vamos a ese terreno, que mucho de esto hablaba Atahualpa Yupanqui, acá que estamos en un lugar de música, Atahualpa tocaba esa fibra, no, que muchos la entendían desde un punto de vista literal, pero quería trascender el marco y entrar en el alma. Así que ¿cómo lo ves? A su vez, vos? si no se pierde el hombre en el camino, si no se sigue, en tal caso, esta proposición que haces vos, o esta propuesta que haces vos, tengo temor por el hombre, que se pierda en el camino, ya está todo, ya todo me fue dado y hasta aquí llegué, ¿no es cierto? Y se supone que somos más ricos y podemos ser más ricos aún. Sí, súper interesante las reflexiones que aportan. Creo que toca una fibra muy esencial, muy profunda de la problemática que estamos hablando, que es la dimensión de lo universal, de lo humano como una condición universal de la humanidad, ¿no? Que va más allá de lo cultural. Claro. Lo cultural nos deja en un plano de las diferencias, que está muy bueno reconocer las diferencias. Y hoy en día las ciencias, sobre todo las ciencias sociales, se han enfocado muchísimo en el análisis de las diferencias. Pero hay este tipo de estudios busca trascender un poco esas diferencias o trascenderlas sin abandonarlas, es decir, a través de la riqueza de las diferencias, llegar a tocar un plano, una dimensión de lo universal. Este es un tema que también desde la academia está como mal visto, no tiene buena prensa, buena acogida, parece que, no sé, que hay que solamente quedarse en lo particular y no ir hacia esto. Pero realmente es lo que necesitamos, porque necesitamos recuperar esa visión más macro, más universal, más global, más integral. Sobre todo lo necesitamos, creo yo, porque el mundo contemporáneo, en el que obviamente
estamos viviendo está inserta esta problemática también. Esto no es un exotismo de áreas marginales, está absolutamente inserto en todo lo que vivimos en las grandes ciudades también. Lo que estamos asistiendo es a una deshumanización muy grande. Entonces, la excesiva especialización, la excesiva particularidad, el excesivo énfasis en las diferencias, en lo específico, en lo particular, en lo micro, nos ha hecho perder este contacto. Nos encorseta demasiado. Sí, y creo que además con el avance de la virtualización, de la inteligencia artificial, algo que viene así pisando fuerte como si fuera una locomotora, o más aún, una superlocomotora, es un punto de reflexión muy importante. ¿Qué es lo que nos hace específicamente humanos? ¿Qué es lo que nos hace realmente diferentes de las máquinas? No somos reemplazables, ni espero que seamos nunca reemplazables. El arte, el simbolismo, la imaginación, la capacidad creativa, la generación de algo nuevo a partir de ex nihilo, casi diría yo, atreviéndome, como hace el mago, alquímicamente, juntar elementos, encontrar la sinergia entre esos elementos y sacar algo de la galera, algo nuevo, ¿no? Me refiero a la creatividad a través de esta vía imaginativa. Es para mí lo que verdaderamente distingue a la especie humana, y no puede ser reemplazado por las máquinas, que son, por más que sean súper inteligentes, son grandes computadoras de datos, de información. Herramientas nuestras deberían ser. Sí, el punto es que en este momento se pregunta hasta qué, Sí. ¿cuál es el punto en que se transforman en otra cosa? Yo quería ir cerrando con esto, hacerle un pequeño homenaje, y quiero que se lo haga Ana María, a Carlos Martínez Sarasola, un referente de este conocimiento, de la búsqueda de lo americano, de la referencia específicamente partiendo de la diversidad, y me gustaría que hablaras un poquito de esta maestría que han creado ustedes en la Universidad de 3 de Febrero sobre la diversidad, que vos sabés que yo soy de Ciudadela, por lo tanto implica que la Universidad de 3 de Febrero, yo soy nacido en 3 de Febrero, me pegó fuerte hoy leyendo y buscando ese material que no lo sabía. Y que bueno, que me gustaría que le hagamos un pequeño homenaje y reconocimiento a todo el trabajo de él. Muchas gracias por esta oportunidad. Antes que nada quiero hacer una aclaración, que es que yo ya estoy desvinculada académicamente de la Universidad de 3 de Febrero. Eso fue una semilla que logramos plantar juntos. Más que nada, Carlos fue el gran mentor de esa maestría originalmente, ahora creo que ya es un doctorado, un doctorado en diversidad cultural, que forma parte de otras maestrías y de la universidad, que también tiene otras orientaciones, además de lo indoamericano, en estudios islámicos, judaicos, afroamericanos, etcétera. Una gran oportunidad que se nos dio en ese momento, y para Carlos fue tal vez una reivindicación muy grande, porque Carlos sufrió, bueno, cuando allá por el 70 y pico, todavía no estábamos en pareja, sí habíamos sido compañeros de la facultad, y bueno, él y otras personas fueron a fundar la carrera de antropología en Salta, tema que fue abortado, digamos, por el golpe militar. Carlos estuvo secuestrado también y perdió su carrera académica. Después se salvó un poco de milagro y sobrevivió. Pero siempre le quedó esa como deuda pendiente de que se le cortó su carrera académica. Si bien él después fue profesor en muchos lados, pero bueno, el ingreso a la Universidad de 3 de Febrero, que lo habilitó también el director del doctorado actual, Amurabi Noufuri,
Para Carlos fue como un reconocimiento, un reconocimiento a la trayectoria. Y se creó allí una maestría en diversidad cultural que integraba diversas problemáticas y sobre todo que integraba profes de descendientes y entonces que también esto era algo diferente, Nuevo. y nuevo, ¿no? Yo ya estoy retirada del CONICET. Junto con el CONICET y la jubilación tuve que renunciar a los cargos académicos y lo hago con felicidad porque me he podido dedicar más a todas estas cosas que me interesan más sin tanta condicionamiento, a escribir, a dar otros cursos en forma particular y a través de otras instituciones. También guardo mi pertenencia al mundo académico. Estoy ahí siempre, dirigiendo alguna tesis, formando parte de algún comité, ahora impulsando este congreso en arte precolombino en España, que va a ser algo muy interesante, también transdisciplinario. Y así que homenaje a Carlos, ¿qué puedo decir? Fueron muchos años que compartimos juntos, no solo desde la universidad, desde aquellos jóvenes años de la música también, después de la política, pero sobre todo compartimos, y eso nos unió por muchos años, este ideal de decir, cambiar el mundo. Carlos era un enamorado de las culturas originarias, su gran aporte, el libro a nuestros paisanos los indios. Y yo creo que nadie se muere en las vísperas, no sé quién lo decía, pero sí, a veces pareciera porque se fue en forma repentina y teníamos tanto para hacer. Pero es así la vida. Lo reivindicamos. Bien, los desafío a ambos, así al aire, porque soy mala persona, que antes de que llegue aquel viaje a Barcelona, volvamos a tener una charla. ¿Qué les parece? No sé, porque acá la investigadora tiene mucho trabajo y mucha viajes por un lugar investigadora. Pero tranquilamente. Por supuesto. Lo que pasa es que estoy ahora saliendo de viaje por un par de meses. Pero al regreso, que voy a estar fines de mayo, hacemos otro encuentro, por supuesto, muy honrada. Podemos viajar contigo también. También pueden ir allá. Ana María, muchísimas gracias por tu visita. Ha sido un encanto conocerte de mi parte, te conocía. Muchas gracias. Gracias por estar. Andrés, gracias. Muchísimas gracias. Y gracias, Ana María. Chao. Y gracias, Andrés, por todos tus elogios. No, al contrario. Y este reencuentro después de tantos años me llena de felicidad, sinceramente. Muchísimas gracias. Aprecio mucho tu obra. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos.